Pensamiento y oración del día. Debemos ser cabeza y no cola. Deuteronomio capítulo 28 versículo 13 nos dice: Y te pondrá Jehová por cabeza y no cola. En nuestro pensamiento, si alguien nos lanza una piedra, lo primero que hacemos es proteger nuestra cabeza. Entendemos que si la cabeza, el cuerpo no es nada. Y así es Dios, si Él no somos absolutamente nada. También quienes somos cabeza de familia, debemos con ejemplo mostrar que debemos hacer bien las cosas, como manda Dios. Adoremos al Rey de Reyes, Señor de Señores, y permitamos que sea Él que nos guíe, ya que somos cabeza y no cola, y sin la cabeza todo lo demás está muerto. Aprendamos de la vida a tener el valor de darnos cuenta de que debemos buscar una vida digna ante el Señor. El Dios Todopoderoso al que le creemos nos ha puesto como cabeza y no cola. Aprendamos a dirigir, a hacer bien como ejemplo para nuestra familia, para nuestros seres cercanos, para hacer las cosas como debe ser y de la mejor manera. Confiemos 100% en el Dios Todopoderoso. Oremos. Amantísimo Dios Todopoderoso, hoy en día me doy cuenta que soy cabeza y no soy cola, y que debo dirigir a mi familia de la mejor manera. A la vez, también ante ti debo hacer bien las cosas, porque tú eres el Dios Todopoderoso, el que todo lo puede y el que todo lo hace por cada uno de nosotros. Gracias por amarnos, gracias por todo y por todas las cosas que tú haces y seguirás haciendo por cada uno de nosotros. Todo esto, Señor, lo presentamos en el nombre de tu Hijo maravilloso Jesucristo, nuestro Rey Salvador, y el pueblo de Dios dice: amén.